En estos días ocurrió algo muy fuerte allá en Jerusalén, en el Monte del Templo, donde decenas de judíos irrumpen en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Ustedes saben ya por todo lo que hemos hablado lo que esto significa, ¿no? Y sobre todo la provocación que significa para el mundo musulmán, porque las tensiones no han disminuido, sigue el conflicto, la escalada de violencia sigue subiendo en la Franja de Gaza y en general en el territorio israelí la tensión está muy fuerte y con los países que están alrededor. Decenas de judíos irrumpieron este miércoles en la explanada de las mezquitas situada en la ciudad vieja de Jerusalén y conocida como Monte del Templo por los judíos. Ante el repunte de la violencia en el marco de la última guerra abierta entre Israel y Hamás, iniciado el 7 de octubre, el grupo entró en la zona custodiada por un fuerte dispositivo policial. Pero esa policía que está custodiando ahí sabemos que es policía de Israel. Por lo tanto, pues los dejan pasar. Ellos solamente ejercen la fuerza y los controles para los palestinos, para los árabes que en ciertos momentos quieren entrar allá a rezar. Cuando ellos deciden cerrar eso, no dejan entrar a nadie. Pero si son de Israel, pues obviamente no les dicen absolutamente nada. Una medida recurrente, pero ampliamente criticada en el pasado por las autoridades palestinas. Varios testigos, ojo con esto, señalan que los judíos llevaron a cabo rituales talmúdicos en el que se ha considerado como una clara provocación. O sea, que entraron ahí no solamente como turistas o a ver, entraron para hacer prácticas de su religión. Esto es una provocación muy fuerte en contra del mundo musulmán. Esto es una falta de respeto para ellos. Es como si los musulmanes se metieran pues allí en las sinagogas o comenzaran a entrar en el muro de las lamentaciones, para que ustedes entiendan el contexto de lo que sucedió allí, ¿no? Por parte de estos colonos judíos en el lugar sagrado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias palestina Wafa. El status quo en la explanada de las mezquitas impide a los judíos rezar en el lugar y autoriza únicamente que la visiten en horarios predeterminados y que la recorran a través de una ruta fijada, acompañados por policías que deben vigilar que los fieles no recen o introduzcan banderas israelíes u objetos religiosos. Porque ahí en ese sector, como ya lo sabemos, la tensión siempre ha estado muy fuerte, porque obviamente sabemos de los intereses del mundo de Israel, del mundo hebreo, de reconstruir ahí su tercer templo. Como dice aquí, tienen una ruta marcada si quieren entrar, visitar, pero no se les permite hacer rituales ni entrar de manera masiva al complejo del Monte del Templo. El mundo árabe conoce perfectamente las intenciones que están detrás del mundo hebreo. Entonces sabemos que Jerusalén Oriental, que es donde está el Monte del Templo, ha sido ocupada, ¿no? Tiene muchos colonos israelíes y también está la presencia de la policía de Israel. Es decir, a pesar de que ese territorio no es oficialmente de ellos porque está bajo el mandato de Cisjordania, ellos sí hacen presencia policial. Hay muchos israelíes viviendo allí, ocupando territorios, y el mundo musulmán sabe muy bien esta situación, por lo tanto están muy pendientes y custodiando lo que es el Monte del Templo, porque saben que se los quieren quitar. Y este tipo de provocaciones pues no ayudan en nada a mejorar, ¿no?, la situación actual en ese territorio. La explanada descansa en uno de sus laterales sobre el Muro de las Lamentaciones, último vestigio del templo de Salomón judío, por lo que los musulmanes temen que Israel busque destruir la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam, para construir un tercer templo judío en Jerusalén. Y su temor está bien fundamentado, porque las intenciones de Israel son esas. Así está en sus profecías, así lo han manifestado distintos líderes religiosos a lo largo de la historia. Ese es su principal objetivo desde que comenzaron a ocupar territorio palestino desde 1948, cuando fundan el Estado de Israel. Esa es una clara intención y han ganado todo el territorio alrededor de la ciudad de Jerusalén. Incluso ya ocuparon toda la mitad de Jerusalén occidental. Les queda muy poco realmente para lograr apoderarse de Jerusalén oriental y poder llevar a cabo el temor que manifiesta el mundo árabe y el mundo musulmán, que es que se destruya la mezquita de Al-Aqsa y ahí se reconstruya el tercer templo. No solamente la mezquita de Al-Aqsa, porque no es que ellos quitan la mezquita, ponen el templo ahí al lado del Domo de la Roca, no, ellos van a quitar absolutamente todo. Y el templo debe ocupar pues toda la parte superior de la explanada, que es donde está el Domo de la Roca también. Entonces van a quitar ambos, no es que solo será la mezquita de Al-Aqsa. La violencia por parte de los colonos en Cisjordania ha sufrido un aumento desde que comenzó la última guerra abierta entre Israel y Hamás. Cuando habla de los colonos, son los israelíes
que han ocupado territorios en la zona de Cisjordania. Es decir, que han empezado a ser más violentos, más frontales en sus provocaciones en contra de los árabes y palestinos que están en Cisjordania. Y estos colonos tienen una ventaja, ¿y cuál es? Que del lado de ellos está la policía y el ejército de Israel. El secretario de la Organización de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente los actos de colonos israelíes contra la población palestina en la zona y ha incidido en que Israel debe garantizar la protección de los civiles y exigir responsabilidades. Pero es que la ONU se pronuncia, dicen que condenan estos comportamientos, pero ¿qué hacen para evitarlo? ¿Por qué no mandan allá a la OTAN, qué sé yo, a que impida estas situaciones, a que controle al ejército israelí? ¿Por qué no le colocan sanciones diplomáticas, sanciones internacionales al señor Netanyahu, al ejército de Israel, qué sé yo? No, que la ONU es un ente que está agrupado, ¿no?, por las grandes potencias y en teoría debería tener el poder suficiente para detener este tipo de abusos, pero no hacen nada. ¿Y por qué no hacen nada? Porque Israel está por encima de la ONU. Eso es lo que muchos no saben. Por eso mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué Israel hace todo lo que hace? Nadie se mete, no lo detienen, no hace caso a la ONU. Sencillo, porque la ONU cumple órdenes de Israel. No, al contrario, Israel no cumple las órdenes de la ONU ni de Estados Unidos. Israel hace y los demás se quedan callados y obedecen. Esa es la realidad de este mundo. Sin embargo, un grupo de colonos valló este mismo miércoles una serie de tierras en Uadi, al-Fau, en la gobernación de Tubas, en el norte de Cisjordania, lo que supone una continuación de las operaciones puestas en marcha por los colonos de la zona para hacerse con un territorio destinado al pastoreo. O sea que van a ocupar una parte más, esta vez en Uadi, Uadi al-Fau, un territorio más ocupado en Cisjordania, mientras que la tensión en el monte del templo aumenta por la invasión de colonos judíos en la explanada de las mezquitas. Una provocación más que demuestra las verdaderas intenciones de todo lo que está haciendo Israel en ese territorio. Además de esto, Israel sigue abriendo frentes de guerra en Oriente Próximo, porque es que la situación se sigue saliendo de control, no solamente con Hamas, sino con los países con los que Israel tiene frontera, ¿no? Mientras Líbano, Palestina y Cisjordania mantienen sus fuerzas militares con máxima atención, Israel abrió otro frente de guerra, esta vez con Siria. Esta vez en arsenal de guerra fue su conocido sistema antimisiles Arrow 3, como respuesta al ataque proveniente del Mar Rojo que, según la inteligencia israelí, provenía de un satélite iraní custodiado por drones sirios. Israel advirtió que cualquier acto terrorista en su territorio será responsabilidad de Siria e Irán. Recordemos que las tensiones con Irán no es que estén muy calmadas. Ahí se siguen mostrando los dientes hasta que, bueno, decidan darse con todo. Aunque tampoco descartó que hayan espacios de contraataque militar y tecnológico en Cisjordania. Con Siria son 3 los frentes de guerra que ha abierto de manera pausada Israel, sin menospreciar también la capacidad que Yemen, al sur de la península arábiga, de poder atacar el país hebreo con proyectiles y misiles balísticos. Vamos a escuchar esto que dijo el señor Netanyahu en una noticia. I know the Biden administration has also said now is not the time for a ceasefire. What they're proposing is a humanitarian pause. There will be no pause? Well, there will be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. But I don't think there's going to be a general ceasefire. It's not that I don't think. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out, because the only thing that works on these criminals in Hamas is the military pressure that we're exerting. President Biden has said that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza. Who should govern Gaza when this is over? Those who don't want to continue the way of Hamas certainly is not. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility, because we've seen what happens when we don't have it. When we don't have that security responsibility, what we have is the eruption of Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. Bueno, ahí dijo cosas interesantes. Lo primero es que no habrá alto al fuego, habrá algunas pausas tácticas, pero no se van a detener hasta destruir a Hamas. Ya eso está muy claro, la guerra va a seguir. Y lo otro es me llama la atención la pregunta que le hace el periodista. ¿Qué va a pasar luego de que ya finalice este conflicto en Gaza? Israel va a ocupar la franja de Gaza, se va a apoderar de ella. Y la respuesta de Netanyahu llama la atención, porque él no dice directamente, sí, vamos a ejercer control sobre ese territorio, sino que dice
que seguirán con el poder o el control de Gaza aquellos que no sigan el camino de Hamás. O sea que no van a permitir la formación de ningún grupo militar, de ningún grupo subversivo o ningún grupo que quiera controlar la franja de Gaza y que dicho grupo provenga de Palestina. Pero también dijo que Israel va a mantener el control y la seguridad de la franja de Gaza de manera indefinida. O sea que Israel sí va a controlar la franja de Gaza luego del conflicto, luego que terminen con Hamás, o bueno, ya ellos sabrán en qué momento van a detenerse por completo los bombardeos. Ya está muy claro, ¿no? No dijo un sí directo, pero en sus palabras se da a entender que el objetivo de Israel es controlar la franja de Gaza. Por lo que dijo, ¿no? Cuando no tenemos el control, miren lo que pasa. Así que lo vamos a mantener de manera indefinida. Entonces, lo que esto nos da a entender es que será un territorio más ocupado por Israel, que es lo que venimos analizando. Yo se lo vengo comentando en los distintos videos. Israel se va a apoderar de la franja de Gaza. Y luego de que lo haga, su siguiente y real objetivo es Cisjordania y Jerusalén. Yo creo que eso está muy claro. Es la penúltima zona que les falta por ocupar, porque la última es Cisjordania. Así que aquí el señor Netanyahu confirma las intenciones que ya se dejaban ver, se dejaban interpretar con todo lo que estaba sucediendo. Ante esta situación bastante convulsa, ha habido una respuesta por parte de los líderes árabes y musulmanes que, ojo con esto, se han reunido en Arabia Saudita para abordar la situación en Gaza. O sea que el mundo musulmán, el mundo árabe también se está organizando porque están viendo que con Israel la cosa se está saliendo de control. La Cancillería Saudita indicó que los países sienten la necesidad de unificar esfuerzos y llegar a una posición colectiva unificada. Vamos a ver la noticia. La situación en la franja de Gaza ha llevado a la unión sin precedentes de los líderes del mundo árabe para condenar las acciones de Israel. Un encuentro en Riad busca unificar posturas e incluso cuenta con la presencia de Irán y Siria, algo que no era posible imaginar 5 años atrás. El príncipe heredero saudí denunció la incapacidad del Consejo. Cuando ocurre un evento que es sin precedentes, obviamente está diciendo que nunca había ocurrido. ¿Qué es lo que obliga a estos líderes del mundo árabe y musulmán, que dentro de ellos incluso hay diferencias? ¿Qué es lo que los lleva a unirse? Lo que está pasando en Israel. Los ataques indiscriminados de Israel contra el pueblo palestino, que es un pueblo árabe, y las intenciones que tiene Israel de apoderarse de Gaza, que ya lo vimos claramente en las palabras del señor Netanyahu, y los musulmanes, los árabes, saben que Israel va a ir por Jerusalén. Entonces ellos dicen, algo tenemos que hacer, porque si no ponemos un alto, si no nos organizamos, si no nos unimos para impedir esto, Israel se va a apoderar de ese territorio y eso sería una ofensa para la tradición religiosa de muchos de estos pueblos. Vamos a ver qué es lo que puede salir de esta reunión de Seguridad de la ONU de influir a Israel para que cese las atrocidades. En ese sentido, el presidente palestino Mahmoud Abbas responsabilizó de ello a Estados Unidos. ¿Qué tal, Carla? Sí, lamentable lo que está ocurriendo en la franja de Gaza en medio de esa ofensiva israelí. Y los líderes de Medio Oriente se han reunido en Arabia Saudita para hablar sobre este problema. Ellos, los líderes, han rechazado esa ofensiva del país hebreo en contra de los ciudadanos palestinos. Lo que han pedido, por ejemplo, en varias ocasiones, y nuevamente lo han recalcado, es... Estos son los puntos que se están ahí hablando, que se están negociando. El primero es alto al fuego inmediato y sostenible. Segundo, desplazamiento de los palestinos, frenar con el desplazamiento. Tercero, solución de 2 estados, o sea que se puedan realmente configurar 2 estados sólidos en ese mismo territorio, que era la supuesta intención de la ONU desde 1947, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, algo que no se cumplió, porque el objetivo real de la ONU no era hacer 2 estados. El objetivo de la ONU, que trabaja para Israel, era permitirle a Israel un pedazo de tierra de forma legal en ese territorio para que una vez Israel estando allí pudiese ocupar toda esa zona. Ese fue el plan desde el principio. Y cuarto, venta de armas a Israel. Detener eso también. Es un alto el fuego inmediato y sostenible, así lo han asegurado. También han rechazado el desplazamiento de los ciudadanos palestinos. Más de 1 millón de personas han tenido que dejar sus hogares para buscar refugios y que muchas veces han sido atacados por las fuerzas de Israel. De hecho, el rey de Jordania condenó esta acción, dijo que un desplazamiento de los ciudadanos palestinos puede ser una declaración de guerra para su nación. También recalcaron en la solución de 2 estados y rechazaron la venta de armas por parte de los países occidentales a Israel. De hecho, ya Turquía lo había señalado en varias ocasiones que esto puede configurarse como los países de Estados Unidos y otros como Reino Unido que han sido cómplices del país hebreo.
ومن هذا المنطلق Se trata de un desastre humanitario que ha demostrado la incapacidad de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin a las graves violaciones del derecho humanitario internacional por parte de Israel y que resalta los dobles estándares aceptados en el mundo. Ninguna solución militar es aceptable porque todas han fracasado. Rechazamos categóricamente cualquier intento de desalojar a nuestro pueblo de la Franja de Gaza o Cisjordania. وشعبنا ومقدساتنا. Estados Unidos es responsable de la falta de soluciones políticas al conflicto en Oriente Medio. Enjuiciaremos a los criminales de guerra en tribunales internacionales y Washington tendrá que rendir cuentas por no llegar a un acuerdo. تخلق الحياة. La Franja de Gaza enfrenta una prohibición a la importación de agua y medicinas. Es necesario garantizar el acceso constante en los corredores humanitarios. Rechazamos la prohibición de la entrada de ayuda esencial a Gaza, así como la falta de electricidad en su territorio. Este es un comportamiento criminal y un acto de guerra. Hay algo que me llama la atención también. Bueno, se reúnen ahí a hablar, a condenar las acciones del ejército de Israel. Pero, ¿cuáles serán las acciones que estos países tomarán para frenar eso? Porque muchos de estos países tienen mucho poder económico, poder militar. ¿Por qué no entran a detener al ejército de Israel? ¿Por qué no entran en batalla? ¿Por qué no luchan de tú a tú? Eso es lo que muchos se preguntan. ¿Por qué Irán no interviene y detiene a Israel para de alguna forma apaciguar toda la situación allá en Israel? Resulta que de ellos hacer eso, esto generaría evidentemente un conflicto a escala mundial, una tercera guerra mundial. Porque si ellos entran, van a entrar los aliados de Israel, que tiene aliados también muy poderosos, empezando por Estados Unidos y la Unión Europea. O sea que no es que ellos puedan decidir ahí, bueno, vamos a intervenir, entramos, no, porque esto tendría unas consecuencias incontrolables. Se buscan imponer algún tipo de sanciones diplomáticas, económicas hacia Israel. Y esto es algo que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque Israel está por encima de los estatutos internacionales que buscan imponer las reglas a los países. Israel está por encima de eso. Y quizás para muchos sea difícil de comprender esto, pero las únicas leyes que siguen los líderes del sionismo de Israel, del sionismo internacional, son las leyes de su Dios, de sus libros sagrados, no las leyes del mundo. Ellos actúan como actúan porque está escrito en sus leyes. Ellos están cumpliendo mandatos, profecías que incluso han sido proclamadas por el señor Netanyahu. Aquí lo hemos conversado. Entonces, esas leyes están sujetas a su Dios. Y su Dios, desde la visión de ellos, obviamente es una autoridad divina, es una autoridad que está por encima de las leyes humanas. Entonces, si la ONU le dice a Israel, hagan un alto al fuego, hagan pausas para la ayuda humanitaria, detengan la masacre en Gaza, pero ellos ven y comparan con lo que dicen sus textos sagrados, que dice, ve y apodérate de la tierra que te pertenece, la tierra que yo te daré, un mandato de su Dios, y destruye al cananeo, al amorreo, al jebuseo, no dejes a ninguno con vida y destruye sus ciudades. ¿Qué ley para Israel va a tener más peso? Pues obviamente el mandato que proviene de su Dios. Y ellos van a actuar sujetos a eso. Van a entrar en Gaza y van a destruir absolutamente todo, sin importar lo que la ONU, la Unión Europea o esta reunión de líderes musulmanes y árabes les diga, porque ellos están actuando bajo leyes y prerrogativas entregadas por su Dios. Eso es lo que muchos desconocen en este tipo de análisis, en este tipo de noticias que van surgiendo, donde no se comprende el fondo de lo que está ocurriendo. Cuando uno entiende por qué actúa Israel de esa forma, uno dice, bueno, es un comportamiento criminal, genocida, totalmente oscuro, pero puedo comprender por qué lo hacen. Y entiendo por qué los países y las grandes potencias no intervienen. Primero, porque Israel manda, y segundo, porque de llegar a intervenir sucedería un tercer enfrentamiento bélico. Esa es la situación. Entonces, aquí se reúne el mundo árabe, comienzan a debatir sobre la situación, a hablar de sanciones, a hablar de muchas cosas que repudian de lo que está sucediendo, pero realmente no hay una acción contundente para detener a Israel, porque Israel solo se va a detener cuando ellos lo deseen. La única forma en que hay una intervención directa militar del pueblo árabe o del mundo musulmán es si ya Israel toca las mezquitas, el monte del templo. Si ellos se meten ahí y hacen algo que totalmente genere una provocación y una falta de respeto y a la tradición religiosa del mundo árabe, ahí sí téngalo por seguro que ellos no se van a contener. Y eso es precisamente lo que podría desatar el conflicto bélico mundial. Y de hecho, para terminar, voy a leerles una parte de los protocolos de los sabios de Sion, donde vamos a entender cómo ellos tienen muy claro
el sionismo, tiene muy claro que de llegárseles a salir de control su influencia y su autoridad sobre otros países, es decir, que esos otros países se les rebelen, ellos tienen muy claro lo que van a hacer si eso sucede. Miremos lo que dice en este extracto del documento de los 24 actas de los protocolos de Sion. Nuestro imperio debe establecer el reinado del terror, para de este modo obligar a todos a una obediencia ciega y absoluta, que es lo que hacen los países y las potencias del mundo en torno a Israel. Eso lo han logrado. Socavaremos profunda y hábilmente las fases de la producción de la agricultura, empujando a los obreros a la anarquía y a la embriaguez. Es decir, imponen el consumo de alcohol, el vicio, ¿no?, en torno al alcohol. Y esto obviamente destruye la capacidad intelectual, la capacidad intelectiva de la población en general. Porque un pueblo enviciado puede ser fácilmente manipulado. Por eso vemos que el alcohol y el tabaco son de comercio libre, ¿no? Incitaremos a los gentiles a llevar una vida de lujo, o sea, siempre buscando el dinero y la materia, alejados completamente del espíritu. Se sobreentiende que nosotros seremos los únicos que dirigiremos la actividad de la francmasonería sin permitir que nadie se mezcle en este asunto. Ya sabemos entonces quiénes están detrás de la masonería mundial. Y de la masonería proceden la corriente, en el tema de la política, la corriente de derecha y la corriente de izquierda. Ambos bandos son de la masonería y la masonería es controlada por el poder sionista. Ya sabemos quién tiene ese poder. Si el mundo está atormentado por desórdenes, quiere decir que nosotros debemos excitar esos desórdenes para deshacer el armazón poco sólido de los estados gentiles. En el momento, ojo con esto, que un estado gentil se permita hacernos la menor resistencia, es decir, oponérsele a los planes de Israel, nos es necesario estar en disposición de arrastrar a su vecino para que le haga la guerra. O sea que si hay un país que se lo opone, ellos incitan a algún vecino alrededor para que entre ellos se peleen y así de esa forma dejen a Israel tranquilo. Pero si por otra parte los vecinos quieren hacer causa común con él, o sea, juntos ponerse en contra de Israel, miren lo que van a hacer. Y ponerse en contra nuestra, entonces desencadenaremos la guerra mundial. Esa es su estrategia si se les sale de control varios países, ¿no? Varios países que se pongan en contra de ellos. Por ejemplo, en esta reunión del mundo musulmán, mundo árabe, si ellos deciden unirse y hacerle un frente real, que Israel vea que la cosa se le puede salir de control, ellos no les va a temblar el pulso para hacer alguna acción que desate la guerra total. Un bombazo en Jerusalén, un bombazo por allá en los Estados Unidos y van a decir que lo mandó Rusia, o un bombazo en Rusia, en China, es decir, van a hacer algo que desate la guerra total. No nos quepa duda porque así está redactado en sus documentos y esos son sus planes. Esa es la medida de emergencia que ellos toman si se les sale de control y no pueden ejecutar sus planes. Sus planes que están trazados también en estas 24 actas. De esa forma, cuando uno conoce el origen y tiene todos estos componentes de conocimientos, puede comprender lo que está ocurriendo. Se comprende el poder que tiene Israel sobre el mundo, se comprende por qué las potencias no intervienen, se comprende el interés de Israel en ese territorio, se comprenden muchas cosas. De esa forma podemos tener una visión más general de lo que está ocurriendo y estar ubicados no solamente en la geopolítica internacional, sino en el tiempo profético, porque todo esto que está sucediendo tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, que siempre yo he hecho la recomendación de estar muy pegados al estudio de la profecía, no con la intención de adivinar fechas ni nada de esto, sino conocerla. Conociendo la profecía, yo la puedo comparar con la realidad de lo que está pasando y me puedo ubicar mucho más fácil en el tiempo que estamos viviendo. Por eso he traído todas estas noticias para que estemos atentos, para que estemos ubicados y sepamos qué decisiones internas y de nuestro entorno debemos hacer para estar preparados para toda esta situación que está ocurriendo y lo que se podría venir. Esta es la situación actual en territorio de Israel. Siguen las tensiones, sobre todo en Cisjordania, en Jerusalén, que sabemos que es el punto más complejo de todo este conflicto. Así que no es más nada por el día de hoy. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, a los miembros del canal que se han sumado a apoyar esta iniciativa. De corazón, muchísimas gracias a todos por estar ahí apoyando. También agradecer a todos los que apoyan en el canal con su like. Si les gustó este video también, les agradezco ese like. Compartirlo para que lleguen muchas más personas. No es nada más por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video.